Día teniendo aquí en nuestro estudio a la directora provincial de Educación, Elena Fernández de Treviño. Con ella hablaremos pues de educación y vamos a preguntarle cómo ha sido ese inicio de curso que hace pocas semanas que dio ese pistoletazo de salida. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y bueno, comentaros que sí, efectivamente hemos arrancado este principio de curso con muchísimo trabajo, muchísimo ajetreo, organización, gestión, reuniones y todo lo necesario que ya ha sido también durante el verano para poner en marcha pues muchas de las novedades, de los programas, de las iniciativas, ¿no? que comienzan este curso, con un gran esfuerzo por parte del equipo de la Dirección Provincial de Educación y también esfuerzo de los centros educativos, de todo su equipo que se implican al 100% pues para que comience el curso pues todo lo mejor posible, ¿no? Y bueno, pues ahora iremos hablando de algunas de esas novedades, Luisa, que son en este curso varias y bueno, también comentaros que ya lunes y martes tenemos aquí también a la directora general de Gestión y Planificación, a Susana Tejadillos y a la subdirectora Librada Carrera, pues para trabajar también en consonancia con las AMPAs y con los equipos directivos este arranque de curso, ¿no? Van a estar en nuestra ciudad lunes y martes de esta semana. Como bien decías, vamos a ir desgranando todas estas novedades de cara a este inicio de curso. A mí me hace gracia porque los docentes, su año nuevo empieza en septiembre más que casi a finales de diciembre y principios de enero. Así que vamos a ver esos propósitos también que se ha marcado la dirección provincial. También hablaremos de esas reclamaciones sindicales que también están puestas sobre la mesa para ver ese punto de vista también desde la dirección provincial. Comentaban novedades. La principal, bueno, pues hemos visto cómo se ha empezado el curso, cómo también se ha presentado ya pues a todas esas componentes de cuidadoras, porque en su mayoría son mujeres, hay que remarcarlo, cuidadoras técnicas de infantil también, y ese servicio de enfermería, que también esa novedad es que son mujeres también. Esa novedad es que también se extiende o se quiere extender este servicio a secundaria. Ahora mismo está en primaria, se pasará a los diferentes institutos locales. Cuéntame un poco, porque ha sido también este arranque de inicio de curso que ha coincidido en tiempo y forma pues con el arranque de estos programas. Sí, efectivamente, en el marco de los convenios con Ciudad Autónoma de Melilla, nosotros conveniamos el Ministerio de Educación con la ciudad, pues algunos de parte de este personal que se incorpora a los centros educativos. Tenemos efectivamente ese convenio de cuidadores, cuidadoras, ¿no? Cuidadoras en su mayoría, que porque son mujeres, ¿no? Una plantilla muy feminizada en estos convenios, ¿no? Que comenzó además, siendo yo consejera de Educación, iniciamos por primera vez ese convenio con el Ministerio de Educación, pues precisamente pues para incorporar a ese personal que atiende a personas en situación de dependencia, ¿no? O en situación de dificultades graves de autonomía, ¿no? Y al final hacen una labor que, unida a los que tenemos ya de plantilla, tenemos que recordar que el Ministerio ya tiene 25 cuidadores en plantilla que ya están en los centros educativos y además se suman los de Ciudad Autónoma, por tanto tenemos 50 personas atendiendo a estos niños, niñas, ¿no? Que tienen dificultades de autonomía y que están en los colegios y necesitan de ese personal. Por otro lado también, como bien has dicho, el personal de técnicas de educación infantil, que cuando estábamos en el gobierno de la Ciudad Autónoma incrementamos en 10 y además hicimos e insistimos que comenzaran a principio de curso. Este año ya comienzan también desde principio de curso 75 personas que van a atender también a nuestro alumnado dentro de los colegios y también el personal de enfermería. Este convenio empieza por primera vez el curso pasado, empezó en el segundo trimestre. Durante el segundo y tercer trimestre hicimos muchas mejoras en el convenio. Es un personal de enfermería, para quien nos escuchan, enfermeras que están en los centros educativos, que atienden también pues todas esas enfermedades que pueden tener nuestros niños y niñas de forma crónica, ¿no? La cronicidad de algunas de estas enfermedades, su atención a la medicación, siempre con todos los protocolos y permisos de los progenitores, que atienden también en caso de accidentes, que también dan formación no solamente en salud y su atención, sino en prevención de esta salud y también en hábitos saludables que puedan tener tanto los docentes como el propio alumnado. Están coordinados por una persona, un personal nuestro del Ministerio de Educación, una enfermera que ya trabaja en el Centro de Educación Especial Reina Sofía de hace muchísimos años y ella va a ser la coordinadora de este personal de enfermería, que además nada más arrancar en la semana pasada recibió una formación en el Centro de Educación Especial Reina Sofía, porque claro, no es lo mismo establecer esa profesión dentro del marco de un centro de salud que de hacerlo dentro de un centro educativo con todo lo que eso comporta. Mejoramos sus condiciones en el sentido de que se les dota de un habitáculo, de un material también para atender a este alumnado y hace una
una función proactiva dentro del centro escolar y nos parece interesante y muy importante que Melilla también esté incorporada a este personal, que cuente con este personal. Al final, Luisa, es mucha gente la que hace falta para atender la educación de nuestra ciudad, mucho personal de distinto tipo, mucho de ello lo aporta el Ministerio de Educación, sin lugar a dudas, pero además hay no solamente los convenios con la ciudad autónoma, sino que tenemos asociaciones, a empresas externas, a otro personal que en competencias propias también van entrando en los centros educativos para apoyar la educación de nuestra ciudad. Y qué mejor que invertir nuestros impuestos, los de todos los melillenses, en la educación de Melilla. Como cada inicio de curso y como también pues se mencionaba, siempre está sobre la mesa puesta pues en diferentes reivindicaciones. Una de ellas y que se repite independientemente de quién dirija esa dirección provincial es las altas ratio. En este sentido, bueno pues al principio se focalizaban en lo que sería primaria, los alumnos van pues creciendo y esas ratios se pueden decir que se van trasladando y ahora mismo se encuentran en secundaria. El sindicato ANPE Melilla denunciaba que había hasta 32 alumnos en diferentes aulas. En este sentido, bueno, pues es un reto. ¿Cómo lo afronta la dirección provincial? ¿Qué medidas ha puesto sobre la mesa para pues reducir el número de estudiantes en las aulas de secundaria? Bueno, la primera medida ha sido construir nuevos centros educativos. Ha sido una apuesta del Ministerio de Educación. Hemos tenido 3 centros educativos inaugurados en el arco de los últimos años, de los últimos 5 o 6 años. No solamente el Virgen de la Victoria, ese Instituto de Virgen de la Victoria, sino también ese edificio del mercado del rastro, ¿no? Que al final ese mercado alberga todas las enseñanzas, enseñanza de adultos, enseñanza de escuela de idioma y de conservatorio, y que también ha venido a ampliar, ¿no? esa oferta y de poder aumentar ese número de aulas también, ¿no? Atendiendo a esa enseñanza. Y también el Encarna León, que fue un centro educativo inaugurado hace escasamente poco tiempo. Entonces, al final, esa apuesta por la infraestructura es la mejor respuesta que podemos tener frente a las altas ratios. Es verdad que no de aquellos barros estos lodos, ¿no? Y al final, pues es cierto que hemos tenido durante un arco de un tiempo determinado, sobre todo en la época anterior, cuando gobernaba el Partido Popular, antes de llegar nosotros al gobierno, las ratios de todos los centros educativos, desde infantil, primaria y secundaria, eran de una media de 30 o más alumnos y alumnas. Ahora mismo es cierto que en la etapa final de secundaria y bachillerato todavía tenemos esas barrigas de alumnado que queda ahí, ¿no? con alta ratio y que no es deseable para nadie. Nosotros establecemos sistemas que alivian también al profesorado, los sistemas de codocencia o desdoblamiento de aula o refuerzo del personal o del cupo que atiende este alumnado. Piensa que el Ministerio de Educación desde la pandemia incorporó 300 docentes más a las aulas que han venido para quedarse. Ahora mismo estamos en las ratios más altas históricas en cuanto a número de cupos docentes también, ¿no? O sea, tenemos que ver que ese alumnado también está atendido por un personal docente del que antes no teníamos, ¿no? No estábamos, pues, no teníamos previsto toda esa dotación de personal para esas ratios tan altas. Y ahora mismo tenemos todo ese cupo docente que está atendiendo nuestras aulas y que nos permite, como te digo, descongestionar un poquito ese número elevado, pero en el arco de 2-3 años, máximo 4, yo creo que no llegaremos. Esas barrigas que nos quedan en las altas etapas descenderán sin duda y volveremos a tener ratios mucho más acordes con la legalidad, ¿no? Porque ahora mismo es cierto que todavía quedan algunos ciclos, algunas etapas con altas ratios, pero también es cierto que estamos inaugurando cursos con colegios de infantil y primaria con unas ratios de 20, de 22, ¿no? Incluso por debajo de estos números y de estas cifras. Invertir ahora mismo en centros escolares como infraestructura, cuando tenemos además un problema ahora mismo de ocupación en los centros de infantil y primaria, es decir, que tenemos ahora mismo unas ratios muy bajitas en esos centros, no tiene sentido, porque tenemos que responder a los números que tenemos ahora mismo. Tampoco tendría sentido que se nos quedaran luego vacíos. Lo que hay que esperar es el arco de 2-3 años para que esas ratios se racionalicen y acaben siendo acordes con el número que todos deseamos. Otra también de las reivindicaciones pues en este inicio de curso y también procedentes de diferentes sindicatos, como es en este caso ANPE Melilla, es el que las sustituciones de los diferentes docentes sean ágiles, por así decirlo. En este sentido, también me gustaría preguntar si este año las cifras pues, de las bajas docentes son más elevadas que en otros cursos, sin embargo se mantienen igual en cifras, y en qué punto están esas sustituciones. Claro,
ahora mismo acabamos de empezar el curso, entonces lo que les pedimos a los centros educativos es que nos manden esa previsión de bajas, ¿no? Las que tienen actuales o las que prevén que pueden tener por ser bajas de larga duración y a las que nos podemos adelantar, ¿no? Pues, por ejemplo, una baja por maternidad, ¿no? Entonces, al final, este año lo que hemos hecho es incrementar el cupo docente de sustituciones para que al final, sobre todo cuando tenemos más problemas de sustituir, que es a final de curso, porque ese cupo no es ilimitado, no es infinito, podemos tener alguna falta ya de algún profesor o profesora, a final de curso nos encontramos con más problemas porque se ha ido gastando, se ha ido utilizando ese cupo durante el curso y entonces son sobre todo los 3 últimos meses donde podemos tener algún problema mayor de sustituciones. Este año le hemos pedido a los centros que se ajusten más sus plantillas a la plantilla propiamente judicial, al profesorado que necesitan al principio de curso única y exclusivamente para dejar mayor margen al cupo de sustituciones. Este año tenemos casi un centenar en el cupo de sustituciones para poder cubrir durante el curso escolar y creemos que el sistema que hemos elegido este curso va a funcionar mejor que en años anteriores. En este inicio de curso hemos podido en varias ocasiones hablar con usted sobre pues las diferentes novedades de este arranque, por así decirlo. También salió a la palestra, por así también mencionarlo, el tema del programa PROA Plus y también 2 nuevos programas que el Ministerio de Educación a través de su dirección va a poner en desarrollo, que son 2 PTR, 2 programas territoriales de refuerzo. Corrígeme si me equivoco. Sí, PCT, Programa de Cooperación Territorial o PCT. Sí. Cuénteme un poco, pues, cuándo se va a empezar con ese programa PROA Plus, que ya lleva varios años funcionando aquí en la ciudad y que tiene tan buena respuesta y que es tan demandado también por los docentes locales, y cuándo pues esos PCT pues van a arrancar aquí en la ciudad. Sí, pues mira, te hablo primero de los programas novedosos, que son SPCT, Programa de Cooperación Territorial, que son todos, también el PROA, Programa de Cooperación Territorial de refuerzo de competencia lectora y también de refuerzo de matemáticas. Estos programas han empezado ya, desde el principio de curso. Se va a dotar a los centros docentes de un cupo, medio cupo, en función de sus necesidades, que unido a un equipo de coordinadores de tanto de lengua como de matemática y unido al equipo que tenemos en la dirección provincial, va a formar un grupo de trabajo que se va a formar y que va a implantar nuevas pedagogías y nuevas didácticas no solamente en la lengua sino en la matemática, ¿no? Que nos parecen 2 áreas fundamentales, ¿no? Cómo los niños aprenden la competencia lectora, aprenden a leer y a escribir, cómo fomentar el gusto por la lectura, es decir, todas estas competencias que nos parecen tan fundamentales y además con nuevas metodologías y nueva implantación de didáctica. Yo creo que eso hará mucho más atractiva la materia, también en matemáticas, que sabemos que es una asignatura que muchas veces se les hace cuesta arriba y en la que también tienen dificultades. Con estos cupos vamos a poder atender a mayor número de alumnado en el aula, a implantar nuevas metodologías, atenderlos de manera más individualizada, hacer equipos coordinadores donde estas metodologías se implanten también para mejorar nuestras pruebas de diagnóstico, es decir, que luego estén más capacitados para en las pruebas de diagnóstico sacar mayores notas y calificaciones y que tengamos mejores resultados en la ciudad de Ceuta y Melilla. Yo creo que empezar estos programas y esta novedad yo creo que va a reforzar mucho a los centros en este sentido y además ayuda al profesorado a capacitarles también y a implantar novedades que son muy interesantes. Luego han empezado ya, como digo, y parte de la reunión de la directora, de la subdirectora, también es para hablar con los centros por la implantación de estos programas que son nuevos este año y que creemos que van a funcionar muy bien. Y por otro lado, el programa de cooperación territorial, el PROA, que ya lleva, como bien has dicho, varios años implantado. El PROA comienza desde el principio de curso, Luisa, porque es un programa que ya está implantado en los centros. Es decir, los centros PROA ya están incorporando las metodologías y las didácticas activas que el programa tiene. Son actividades palanca, que son una barbaridad de actividades palanca que los centros eligen y que pueden pues, trabajar alguna competencia, ¿no? Que ellos consideren adecuada. Algunos trabajan las necesidades educativas especiales, pues novedades en codocencia, en aprendizaje por proyectos, puede ser también pues actividades en educación física, actividades relacionadas con el teatro, es decir, cualquier actividad que forme parte de la idiosincrasia o la forma de trabajar que tiene un centro se incorpora ya por parte de un equipo que forma parte del equipo PROA del centro educativo y que lo lleva la plantilla docente, es decir, los propios profesores y profesoras lo están trabajando ya. Lo que a veces tarda un poquito más en llegar, y este año hemos tenido un pequeño escollo administrativo
bueno, derivado de la seguridad social, que viene arrastrado de formación profesional. Yo creo que es algo que es complicado de explicar aquí y que está haciendo que en vez de empezar ahora, empiece en octubre. ¿El qué empieza? Pues ese cupo extra que también se contrata a través del PROA Plus y que los centros educativos pueden licitar y contratar a ese personal que se añade al que ya hay para que este programa se refuerce, ¿vale? Entonces, ese cupo que teníamos este año, el programa lo lleva la subdirección de centros y programas, antes lo llevaba Cooperación Territorial, sí, ha cambiado de departamento en el Ministerio y queríamos arrancar a principios de septiembre, que hubiera sido una novedad, porque es verdad que siempre tarda un poquito la cuestión administrativa, y esperamos y deseamos que en octubre se pueda ya llevar a cabo. Pero el resto del programa comienza por completo, es decir, que cuando decimos que el PROA no comienza, nos referimos a ese cupo extraordinario que se añade al que ya hay, pero el programa PROA está incorporado ya en los centros educativos. ¿Cuántos docentes se contratan, pues, más o menos en total con estos 3 programas? Pues estamos hablando, pues ahora mismo tenemos 1,5 por centro educativo, ¿vale? En total, todos los de primaria, todos los de secundaria tienen un docente o medio docente, o sea, medio docente decimos medio horario, un docente por centro educativo, a medio horario completo, más el PROA también, todos los que llevan el programa PROA también tienen un personal, o sea, un docente que se incorpora a su centro educativo. Estamos hablando de una plantilla a lo mejor de 30 docentes más que se van a incorporar, ¿no? Con incluso más, yo diría 45 si contamos con los 3 programas. ¿Vale? Pues estamos escuchando a la directora provincial de Educación, Elena Fernández de Treviño, pues hablando de estas novedades que se incorporan en este mismo curso y algunas que ya, pues bueno, ya también estaban implantadas en ediciones anteriores. Vamos a hablar también de la formación profesional, y es que en la edición anterior se implementó, por así decirlo, lo que es la formación profesional dual, se continúa, pero aquí surge, como se puede decir, un escenario de diferentes voces. Hay voces que son positivas en cuanto a esta formación profesional y a nivel de educación, pero también están las otras voces que son también críticas, porque aquí en Melilla es una ciudad pequeñita y a nivel empresarial con esas prácticas pues es un poco más complicado llevarlo a cabo. Como directora me gustaría preguntarle, pues bueno, tras el primer curso, por así decirlo, que se puso en marcha esta formación profesional dual, ¿cuáles han sido esos retos que se ha enfrentado a la dirección y que se han intentado pues ponerle una solución de cara a este nuevo curso? Bueno, pues yo creo que sobre todo seguir creciendo en la implantación de ciclos cuando tenemos esas comisiones de formación profesional y escuchamos la demanda de lo que necesita la ciudad de Melilla, de cuáles son las necesidades del mercado laboral, de en qué podrían, qué profesiones podrían buscar trabajo nuestra gente joven, abrir puertas precisamente al presente y al futuro de esa gente más joven para que pueda entrar en ese mercado laboral y buscarle alternativas reales que respondan a demandas reales de la ciudad de Melilla. Yo creo que en eso nos ponemos a trabajar y siempre son retos para abrir nuevos ciclos, nuevas titulaciones. Son casi 30 titulaciones las que tenemos ya abiertas en la formación profesional. Se ha incrementado, se ha duplicado, casi triplicado, 2,5 veces lo que teníamos hace 7 u 8 años. Son 1.400 alumnos más los que tenemos incorporados a este curso desde hace 5 o 6 años también. Y también seguimos abriendo ciclos nuevos que respondan a esa demanda. Yo creo que es muy interesante dar esa alternativa de hablar de los antiguos oficios y no concebir la formación profesional como una formación de segunda, ¿no? Para aquellos estudiantes que antes se decía no eran buenos estudiantes. No, la concepción de la formación profesional ha cambiado mucho, ahora no es así para nada. Lo que reivindicamos precisamente son los oficios, la capacidad que tiene un chico, una chica de 15, 16 años para desde el primer año que está formándose para una profesión, esté trabajando en una empresa y vea lo que es la realidad de un trabajo y que además pueda hacerlo sabiendo que en esa misma empresa que está trabajando o en otras de la ciudad de Melilla va a ser contratado, porque la alta inserción de este alumnado que termina los ciclos de formación profesional es muy grande. O sea, tenemos un número muy elevado de reenganches luego al mercado laboral. Y además trabajamos mucho en los ciclos de formación profesional de grado básico, que están precisamente en esa edad clave que tienen esos alumnos de 15 y 16 años donde pueden abandonar el sistema escolar
ordinario, tradicional, porque a lo mejor no se sienten tan identificados con esos estudios teóricos y cuando entran en un ciclo básico los enganchamos porque están viendo la profesión, el oficio desde el primer año y al final es una manera de no abandonar el sistema escolar. Entonces, esa apuesta también por la formación profesional de grado básico en los centros educativos es muy importante. Todos los institutos de secundaria de Melilla ahora ofrecen ciclos de formación profesional, además del Centro Integrado de Formación Profesional que tiene cada año más ciclos de formación profesional. Este año tenemos en toda la ciudad, hemos ofrecido 3 nuevos de nuevo y algunos que se han abierto, que aunque no tienen alumnado, lo hemos dejado ahí para que años siguientes se puedan incorporar ese alumnado porque algunos a lo mejor no tienen tanta demanda y no se pueden abrir aunque estén aprobados, ¿no?, por el ministerio, pero nosotros no dejamos de hacer publicidad para que se vayan llenando también de alumnado. Al final yo creo que es una herramienta poderosísima de empleo, de futuro, de presente y de futuro para nuestra ciudad, además que responde mucho al tejido productivo y creemos que la formación profesional está siendo todo un éxito. Y con respecto a lo que decía de las empresas, Luis, al principio, hay 300 empresas implicadas en la ciudad de Melilla en los ciclos de formación profesional. Es cierto que Melilla tiene las empresas que tiene, el territorio que tiene, y a lo mejor habría otros ciclos que se pueden abrir en la península porque tenemos ese tejido empresarial y aquí no lo hay. Pero fíjate el número tan elevado de empresas que sí están vinculadas a la formación profesional. Casi 300 empresas vinculadas con estos ciclos y además este año hemos incorporado un convenio con el INSERSO y otro con el Hospital Universitario para que nuestro alumnado al terminar pueda hacer prácticas tanto en el INSERSO y con todas las ramas que tiene como en el Hospital Universitario, que nos parece muy interesante, ¿no? Vamos a continuar hablando de formación profesional, pero me gustaría pues traer a esta entrevista ese anuncio que también se hizo por parte de la ministra Pilar Alegría en su visita aquí, en su última visita aquí a Melilla, cuando pues anunció o avanzó de que estaba el proyecto puesto sobre la mesa de ese campus de formación profesional, un campus que también por parte de la oposición del gobierno central, por parte del Partido Popular también es muy reclamado aquí en Melilla. ¿En qué punto se encuentra este proyecto? ¿Finalmente se va a poder contar con un campus de este calibre? Sigue siendo un proyecto prioritario para el gobierno y tenemos clarísimo que sería una maravilla tenerlo en nuestra ciudad y que lo queremos en nuestra ciudad. Si conseguimos que este año los presupuestos se aprueben, los presupuestos generales del Estado, porque sabéis que estamos en presupuestos prorrogados, será seguro un objetivo primordial y primero para el gobierno de España, segurísimo. Es verdad que esto no nos ha impedido seguir creciendo en los ciclos, como te decía antes, no ha impedido que todos esos ciclos que queríamos implantar se implantaran en los distintos centros educativos, es decir, que hemos seguido avanzando en este sentido, pero evidentemente si tenemos un campus donde podamos crecer, lo queremos y en ese objetivo estamos y estoy segura de que será uno de los primeros objetivos que se logren realizar en Melilla si conseguimos esos presupuestos generales del Estado. Vamos a continuar en esta clave política, por así decirlo. Recientemente, la pasada semana, el gobierno de la ciudad, en concreto pues el área de educación, anunciaba que se iba pues a destinar una partida monetaria para ayudar a las diferentes familias a la adquisición de los uniformes pues de los pequeños de la casa. Ya sabemos que en septiembre pues la cuesta más que de enero es de este mes con este inicio de curso. Como directora provincial también y sabiendo pues que se tiene diferentes convenios entre ambas administraciones, le pregunto, ¿cómo valora usted esta medida educativa? A mí todo lo que sean ayuda y colaboraciones del ámbito local en un tema tan importante como la educación me parece muy positivo, me parece que viene a sumar lo que ya se ofrece por parte del Ministerio y del Gobierno de España. Yo creo que la apuesta por la educación yo creo que es una de las patas centrales de este Gobierno, por una educación además en la que ha ido creando recursos, infraestructura, cupo docente, mejora de programas, apuesta por la formación profesional. Creo que tenemos un compromiso enorme y pleno del Gobierno de España con la educación de la ciudad de Melilla y todo lo que sea apoyar por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla en competencias que además están señaladas en el boletín oficial de la ciudad de Melilla, que muchos días que nos cuesta el dinero a los melillenses, pues que mejor invertir ese dinero, ¿no? El dinero de los melillenses también se invierte pues en festejos, se invierte en conciertos, se invierte en celebraciones, ¿no?, en eventos y que mejor que gastarlo en la educación de nuestros melillenses, ¿no? Que yo creo que nunca es una inversión, nunca es un gasto, ¿no? Y yo creo que aquí
todos los agentes debemos estar a una en colaboración para ayudar y echar una mano, ¿no? Cuando llegan esas ayudas, pues las celebramos, ¿no? También el Gobierno de España saca ayudas para material escolar, saca ayudas de becas. Fíjate ahora lo que está pasando con la inversión en comedores, que es una inversión enorme. Este año comenzamos el primer comedor en la ciudad de Melilla. Este primer comedor me refiero al primero tan grande, ¿no? Que se une con un sistema no solamente de becados, sino de no becados, y se unen a los comedores que ya tenemos, el León Solar, Reina Sofía, a La Salle, al Hipódromo, al Mediterráneo, ¿no? Que son servicios de comedor que ya se han implantado por parte del Ministerio y que están funcionando. Queremos seguir creciendo, pero la inversión del Gobierno de España y de la Dirección Provincial, ¿no? Como representante de ese Gobierno de España aquí en la ciudad, es enorme. El trabajo por la educación es enorme. Que a otros agentes se sumen a estas colaboraciones nos parece estupendo. La inversión en educación, como digo, es de lo prioritario que tendría que tener cualquier gobierno, sea local o sea nacional. Entramos ya a lo que se puede decir la etapa final de esta entrevista, pero no me gustaría terminarla sin antes pues terminar hablando casi como lo que hemos empezado, hablando también de las diferentes escolarizaciones, y es que el comprobar el empadronamiento era una de las reclamaciones también, pues porque al final las mami y los papi queremos también, bueno, queremos, yo me incluyo, todavía no lo soy, pero bueno, al final pues quieren que sus niños vayan a ese centro determinado, y finalmente pues se ha podido comprobar como en ediciones anteriores pues el empadronamiento ha habido ahí pues irregularidades, vamos a ponerla entre comillas. En este sentido la Dirección Provincial se marcaba pues al principio de curso un mayor control. Finalmente, ¿cómo ha ido esas escolarizaciones y qué tal ha ido esa medida que se proponía? Pues mira, Luisa, es la primera vez que yo he vivido como directora provincial, porque sabéis que llevo 9 meses en el cargo, pues esta etapa de la escolarización, ¿no? Lo hice a final de curso y lo he hecho ahora a principios de septiembre. Y lo que queda patente es algo que yo creo que la Dirección Provincial tiene también muy claro, y es que se atiende, se responde a una demanda altísima de la ciudadanía de Melilla para que su hijo o su hija estén en los coles elegidos por esa familia, y hay un trabajo enorme y un esfuerzo enorme que hace la Dirección Provincial porque ese proceso sea pues respondido, atendido, justo, etcétera, ¿no? Transparente, ¿no? Legal. Yo creo que en eso el 100%, rompo la lanza por todo y cada uno de los compañeros de la Dirección Provincial, porque sé qué trabajo hacen y cómo lo hacen, ¿no? Es verdad que ante el falseamiento de los empadronamientos, pues eso habría que pedirle responsabilidad también a la propia ciudadanía, ¿no? Y a decir que esto es un trabajo también de todos. Nosotros no podemos controlar, no deberían ocurrir esos fraudes, ¿no? Porque sabemos que eso no es el procedimiento canónico y no debería ocurrir. Es verdad que cuando se presentan determinados papeles, y son los centros los que bareman esos papeles que se presentan, y luego la Dirección Provincial avala y comprueba, evidentemente, pues nosotros no podemos ponernos a hacer una labor de la policía, de comprobar uno a uno esos empadronamientos, porque eso es labor de la policía local o labor de la ciudad autónoma de Melilla, no comprobar que no están falseados. Es verdad que sí dijimos que cuando esos empadronamientos detectáramos cuestiones que sí podemos ver, como por ejemplo un número elevado de personas o apellidos diferentes, pues ahí teníamos que cotejar y derivar al personal competente, pues que realmente hay algo aquí que nos rechina, pero evidentemente hay labores que no podemos hacer, y es que de verdad que tenemos todo tipo de casuística, la gente hace de todo por empadronarse alrededor del cole que quiere, ¿no? Pero lo que sí es responsabilidad nuestra, y ahí sí me comprometo como directora provincial y como organismo que siempre tiene que responder a una demanda ciudadana, y estamos al servicio de la ciudadanía, es a mejorar ese sistema de escolarización. Yo creo que es algo obvio, y que a lo que tenemos que responder es que haya una zonificación, es decir, que el sistema de escolarización responda a la zona donde viven las familias. Yo creo que eso es obvio, y que el sistema de elección en primer turno y en segundo sea de otra manera al que se hace ahora, y de manera que podamos responder a la atención de las familias que han elegido un centro en primera opción o un centro en segunda opción, que siempre serán los centros de su zona. Y entonces
eso tenemos que ver, y hemos pensado que está en proyecto, que podamos crear una oficina de escolarización que atienda la escolarización de manera exclusiva, que mejore además el sistema, que sea mejor que el que tenemos ahora, que estoy convencida que podemos lograrlo, y evidentemente eso también rebajará pues esa picaresca, también mejorará el nivel de descontento o el que haya personas que se les mande lejos de su barrio y no lo entiendan, es decir, que haya una mejor atención a esa demanda social, ¿no? Tenemos que hacer un estudio muy profundo de este sistema de escolarización y lo vamos a conseguir. Yo estoy convencida de que lo vamos a conseguir. Pues nos quedamos con este objetivo, con esta oficina, yo creo que sería el titular, ¿no? Que la Dirección Provincial se plantea y trabaja en ello, en esa próxima oficina de escolarización aquí en la ciudad para dar esta solución a este, pues se puede decir entre comillas, problema que al final surge en todos los cursos y en cada inicio de los mismos. Tenemos que dejar aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Elena, por haber venido a esta mañana de COPE Melilla. Gracias a vosotros siempre. Y te deseamos pues, muchísima suerte en este inicio de curso y en cumplir todo ese objetivo que se ha marcado. Muchas gracias, Luisa.